Mis queridas hermanas, amigas, Padre con vosotras. Bueno, vamos a seguir con el Shur número 11, que hay algunas polemillas que podía subir. Y va desde el versículo 93 del capítulo 9 hasta el versículo 5 del capítulo 11. Vamos a empezar, ya sabéis, con el último del versículo del anterior. Tampoco deben ser reprochados aquellos que cuando se presentaron ante ti, oh Mohammed, para que les proveyeras de montura y así poder combatir por la causa de Dios. Les informaste de que no contabas con ninguna cabalgadura para ellos y entonces se retiraron con los ojos inundados de lágrimas, tristes por no poder contribuir a la causa de Dios. Los que deben ser censurados son aquellos hipócritas que te pidieron permiso para rezagarse sin excusa válida y no contribuyeron siquiera con sus bienes materiales, a pesar de ser ricos. Ellos prefirieron quedarse con los eximidos y por ello Dios bloqueó sus corazones y no pueden discernir. Pretendieron excusarse cuando ustedes regresaron a ellos de la batalla. Ahora diles, oh Mohammed, no se excusen, pues no les creeremos. Dios ya nos informó sobre ustedes. Dios y luego su mensajero observarán lo que hacen, y ello dejará al descubierto si son sinceros o no. Finalmente comparecerán ante el conocedor de lo oculto y lo manifiesto, que les revelará lo que solían hacer. Cuando ustedes retornaron después de la batalla, ellos les juraron por Dios que no podían acompañarlos para que los excusaran. Pero apártense de ellos, pues son gente repugnante. El pago por cuanto cometieron, su morada será el infierno. Les juraron por Dios para que se conformen con ellos, pero aunque ustedes se complacieran con ellos, sepan que Dios no se complace con los corruptos. Algunos beduinos son más incrédulos e hipócritas que los habitantes de las ciudades, y es más probable que no conozcan los preceptos que Dios reveló a su mensajero. Dios todo lo sabe, es sabio. Entre los beduinos hay quienes consideran que toda donación es una pérdida y esperan que ustedes sean azotados por infortunio para librarse de tener que hacer una contribución. Que los azote a ellos un infortunio. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Pero también hay entre los beduinos quienes creen en Dios y en el día del juicio y hacen caridades anhelando acercarse más a Dios y merecer las súplicas del mensajero. Así es como lograrán estar más próximos a Dios. Él los introducirá en su misericordia. Dios es el salvador misericordioso. Dios se complace con los primeros que aceptaron el Islam y emigraron a Medina. Se complace con aquellos que los socorrieron y con todos los que siguen su ejemplo en la fe y en las buenas obras. Y todos ellos se complacen con Dios. Él les ha reservado jardines por donde corren ríos, donde morarán por toda la eternidad. Ese es el triunfo grandioso. Entre la gente de Medina y los beduinos que habitan a su alrededor hay hipócritas. Estos persisten en la hipocresía. Tú no los conoces, oh Mohammed, pero yo sí los conozco. Los castigaré 2 veces, una en esta vida con adversidades y la otra en la tumba. Luego el día del juicio sufrirá un terrible castigo. Otros, en cambio, reconocen sus pecados y se arrepienten, pues realizaron obras malas que empañaron sus obras buenas. A estos Dios les aceptará su arrepentimiento, porque Dios es el salvador misericordioso. Oh Mohammed, toma una parte de sus bienes materiales como zakat, para expurgarles con ellos sus pecados y purifícalos de la avaricia. Ruega por ellos que tus súplicas les transmiten paz. Dios todo lo oye y todo lo sabe. ¿Acaso no saben que Dios acepta el arrepentimiento de sus siervos y sus caridades y les multiplica su recompensa por ellas? Dios es indulgente y misericordioso. Diles, oh Mohammed, a los hipócritas,
Obren como quieran, pero sepan que Dios, su mensajero y los creyentes verán sus obras. Luego comparecerán ante el conocedor del oculto y lo manifiesto, y les informará lo que cometieron. Otros esperan el designio de Dios, quien los castigará si no se arrepienten, o los perdonará si lo hacen. Dios lo sabe todo, es sabio. ¿Quiénes de los hipócritas construyeron una mezquita para hacer daño, difundir la incredulidad, sembrar la discordia entre los creyentes y dar refugio a quienes combaten a Dios y a su mensajero? Desde hace tiempo juran que la construcción para hacer un acto de beneficencia, pero Dios atestigua que miente. No ores, oh Mohammed, en ella nunca, y sabe que una mezquita construida con piedad desde el primer día es más digna de que ores en ella, pues allí hay gente que desea purificarse, y Dios ama a quienes se purifican. ¿Acaso no es mejor quien construye sobre la base de la piedad y la complacencia de Dios que quien construye sobre una colina, sobre un acantilado arenoso a punto de desplomarse, que pronto precipitará a sus constructores al infierno? Dios no guía a los opresores. La mezquita que construyeron no dejará de sembrar dudas y hipocresía entre los incrédulos, hasta que sus corazones se detengan. Dios lo sabe todo, es sabio. Dios ha comprado a los creyentes a cambio del paraíso, sus vidas y sus bienes materiales, que ofrecen por la causa de Dios, hasta vencer o morir. Esta es una promesa verdadera que está mencionada en la Torá, el Evangelio y el Corán. ¿Quién es más fiel a su promesa que Dios? Bienaventurados sean por ofrecer sus placeres mundanos para comprar los placeres de la otra vida. Ese es el triunfo grandioso. El triunfo es de quienes se arrepienten ante Dios, lo adoran, lo alaban, ayunan, se inclinan y se posternan en las oraciones, ordenan el bien y prohíben el mal, y respetan los preceptos de Dios. Advierte a los creyentes. No corresponde que el profeta ni los creyentes pidan perdón por los idólatras, aunque se trate de sus parientes, una vez que se haga evidente que sean de la gente del infierno. Abraham solo pidió perdón por su padre porque se lo había prometido, pero cuando se dio cuenta de que era un enemigo de Dios, se desentendió de él. Abraham es manso de corazón y paciente. Dios no desviará a un pueblo luego de haber guiado, sin antes haberles transmitido sus preceptos. Dios es conocedor de todas las cosas. A Dios pertenece el reino de los cielos y de la tierra. Él da la vida y la muerte, y no tienen fuera de Dios protector ni defensor alguno. Dios perdonó al profeta, a los creyentes que habían emigrado, a quienes los socorrieron cuando los siguieron en los momentos difíciles de la expedición de Tabuk, y aceptó el arrepentimiento de aquellos cuyos corazones estuvieron a punto de desviarse al ausentarse de la expedición. Él es el compasivo y misericordioso con sus siervos. También aceptó el arrepentimiento de los 3 que se rezagaron de la expedición. A estos les resultó estrecha la tierra a pesar de su vastedad, por la vergüenza que sentían. Estaban acongojados y finalmente comprendieron que no tenían más refugio que Dios. Luego de un tiempo, Él les aceptó su arrepentimiento para que regresaran a Dios. Dios es indulgente y misericordioso. Oh creyentes, tengan temor de Dios y permanezcan junto a los que dicen siempre la verdad. La gente de Medina y los beduinos que habitan a su alrededor no debían negarse a combatir con el mensajero de Dios si eran convocados, ni preferir sus propias vidas a la de él, ya que les es registrada una buena obra cada vez que sufren sed, cansancio, hambre, mientras luchan por la causa de Dios, cuando pisan terreno que enfurezca a los incrédulos, cuando les alcanza alguna hostilidad de los enemigos. Dios no deja que se pierda la recompensa de los que hacen el bien. Cuando contribuyen mucho o poco o atraviesan un valle, les es registrada una buena obra.
Así Dios les recompensa más de lo que han hecho. No deben salir a combatir todos los creyentes en una expedición, que de cada región algunos se queden para estudiar la religión y así puedan exhortar a su gente cuando regresen, para que de este modo se preserve el conocimiento. Oh creyentes, combatan a aquellos incrédulos enemigos que habitan a su alrededor y los combaten, que comprueben su severidad. Dios está con los piadosos. Cuando un capítulo del Corán es revelado, hay entre ellos quienes dicen: ¿a quién le aumenta su fe? Mientras que a los verdaderos creyentes sí les aumenta la fe y se alegran por eso. En cambio, aquellos cuyos corazones están enfermos de hipocresía, este nuevo capítulo les aumenta maldad a la maldad espiritual que ya tienen y mueren negando la verdad. ¿Acaso no ven que son puestos a prueba cada año una o dos veces, pero aún así no se arrepienten ni reflexionan? Cuando un capítulo del Corán es revelado, los hipócritas se miran entre sí y susurran: ¿acaso hay alguien que puede ver lo que hay en estos corazones? Y se alejan. Pero Dios ha alejado sus corazones de la verdad, porque son gente que no la comprenden. Se les ha presentado un mensajero de entre ustedes mismos, que se apena de sus adversidades, se preocupa y desea que alcancen el bien e ingresen al paraíso. Es compasivo y misericordioso con los creyentes. Oh Mohammed, si rechazan el mensaje, diles: me es suficiente con Dios, no hay otra divinidad salvo Él. A Él me encomiendo y Él es el Señor del trono grandioso. Capítulo 10. Jonás. En el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso. Alif Lam Ra. Estos son los versículos del libro sabio. ¿Acaso se sorprende la gente de que Dios le haya concedido la revelación a uno de ellos? Advierte a la gente y advierte a los creyentes que por sus buenas obras obtendrán una hermosa recompensa ante su Señor. Los que se niegan a creer dicen: este es evidentemente un hechicero. Su Señor es Dios, creó los cielos y la tierra en 6 eras, luego se estableció sobre el trono. Él es quien decide todos los asuntos. Nadie podrá interceder ante Él sin un permiso. Ese es Dios, su Señor, adórenlo. ¿Es que no reflexionan? Ante Él deberán compadecer todos, pues la promesa de Dios es verdadera. Él es quien origina la creación y luego la reproduce, para atribuir con equidad a los creyentes que obraron rectamente. En cambio, a los que se negaron a creer beberán agua hirviendo y recibirán un castigo doloroso por su incredulidad. Él es quien hizo que el sol tuviese luz propia y determinó que la luna reflejara su luz en distintas fases, para que ustedes puedan computar el número de años y los meses. Dios creó esto con la verdad. Él explica los signos para gente de conocimiento. En la sucesión de la noche y el día, y en lo que Dios ha creado en los cielos y en la tierra, hay signos para la gente piadosa. Para aquellos que no esperan compadecer ante mí, se complacen con la vida mundanal, se sienten satisfechos de ella y son indiferentes con mis signos. Su morada será el fuego por cuanto cometieron. Pero quienes crean y obren rectamente, su Señor los guiará por medio de la fe hacia los jardines de las delicias por donde corren ríos. Allí invocarán: glorificado seas, oh Señor, y el saludo entre ellos será paz. Y al finalizar sus súplicas dirán: todas las alabanzas pertenecen a Dios, Señor del universo. Si Dios precipitara a la gente el castigo de la misma forma en que la gente se precipita a buscar los bienes materiales, ya les habría llegado su hora, pero abandoné ciegos en su extravío, a quienes no esperan compadecer ante mí. Cuando a la persona le acontece un mal, me implora recostado, sentado o de pie,
pero en cuanto lo libero del mal, continúa desobediente como si nunca me hubiera invocado. Así es como los transgresores ven sus obras malas como buenas. Destruí a muchas generaciones que los precedieron porque fueron opresores. Sus mensajeros se presentaron ante ellos con las evidencias, pero no les creyeron. Así castigué al pueblo pecador. Luego hice que ustedes se sucedieran en generaciones, unos a otros en la tierra, para observar cómo obraban. Cuando se les recitan mis versículos, que no esperan comparecer ante mí, dicen: tráenos otro Corán distinto o modifícalo. Respóndeles: no me es permitido modificarlo, solo sigo lo que me ha sido revelado. Temo que si desobedezco a mi Señor, me azota el castigo de un día terrible. Y, oh Mohammed, si Dios no hubiera querido, yo no les habría recitado el Corán y no lo hubieran conocido jamás. Viví toda mi vida entre ustedes y antes de la revelación. ¿Acaso no van a reflexionar? ¿Hay alguien más injusto que quien atribuye a Dios sus propias invenciones y desmiente sus signos? Los que hacen el mal no tendrán éxito. Adoran en vez de Dios lo que no puede perjudicarles ni beneficiarles. Y dicen: estos son nuestros intercesores ante Dios. Diles: ¿acaso pretenden informarle a Dios algo que suceda en los cielos y en la tierra que no sepa? Glorificado sea, está por encima de lo que le asocian. La humanidad conformaba una sola nación, pero luego discreparon y se dividieron. Si no fuera por el designio de tu Señor, ya habrían sido juzgados. Dicen: ¿por qué no se le ha concedido a Mohammed un milagro de su Señor? Respóndeles: el conocimiento del oculto pertenece solo a Dios. Esperen, que yo también esperaré. Cuando agradeció a la gente con una misericordia después de haber padecido alguna adversidad, no agradecen mi favor. Diles: Dios les retribuirá por todo lo que hagan. Mis emisarios registran todo cuanto hacen. Él es quien facilitó que puedan transitar por la tierra y por el mar. Cuando navegan con buenos vientos se complacen, pero si los sacude una fuerte tormenta o las olas los golpean por todos lados y creen que ya no tienen salvación, entonces invocan solamente a Dios con toda sinceridad y diciendo: si nos salvas de esta, seremos de los agradecidos. Pero cuando Dios los salva, lo desobedecen nuevamente, sembrando corrupción en la tierra con injusticias. Oh gente, su corrupción recaerá sobre ustedes mismos. Solo disfrutarán del placer transitorio en esta vida, pero luego comparecerán ante mí y les comunicaré todo lo que hacían. La vida mundanal es como el agua que hago descender del cielo, con la que se riegan los cultivos de la tierra, de los cuales se alimentan los seres humanos y los animales. Cuando los frutos maduran, la tierra se embellece y piensan las personas que tienen total disposición sobre ella. Entonces arraso los cultivos de noche o de día, devastando la tierra como si no hubiera sido cultivada. Con ejemplos como este explico los signos para la gente que reflexiona. Dios convoca a la morada de la paz y guía a quien quiere por el sendero recto. Quienes obren el bien obtendrán la mejor recompensa y una gracia aún mayor. Sus rostros no serán ensombrecidos ni sentirán humillación. Ellos son los moradores del paraíso en el que vivirán eternamente. Pero quienes hayan obrado el mal recibirán como pago un mal equivalente y una humillación. No encontrarán quien los proteja de Dios. Sus rostros se ennegrecerán como la oscuridad de la noche. Ellos serán los habitantes del fuego, en el que permanecerán eternamente. El día que los congregue a todos les diré a los seguidores atrás: permanezcan en sus sitios ustedes y sus ídolos. Luego los separaremos a unos de otros, y sus ídolos dirán:
Nosotros no los obligamos a que nos adoraran. Dios es suficiente como testigo de que no sabíamos que nos adoraban. Todos serán distribuidos según sus obras. Comparecerán ante Dios, su verdadero Señor, y sus mentiras se desvanecerán. Pregúntales, ¿quién los sustenta con las gracias del cielo y de la tierra? ¿Quién los agració con el oído y la vista? ¿Quién hace surgir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo? ¿Quién tiene bajo su poder todas las cosas? Responderán, Dios. Diles, ¿acaso no van a tener temor de Él y abandonar la idolatría? Este es Allah, su verdadero Señor, que hay más allá de la verdad sino el extravío. ¿Cómo pueden ser tan desviados? Así se cumplió la palabra de tu Señor contra los perversos. No creyeron. ¿Y acaso alguno de sus ídolos puede originar una creación y luego reproducirla? Diles, Dios es quien origina la creación y luego la reproduce. ¿Cómo pueden ser tan desviados de adorar a otros? ¿Y acaso alguno de sus ídolos puede guiar a alguien a la verdad? Di, Dios es quien guía hacia la verdad. ¿Acaso no es más sensato seguir a quien guía hacia la verdad en vez de seguir a quienes no pueden guiar a nadie, necesitan ellos mismos ser guiados? ¿Cómo pueden actuar de esa forma? Pero la mayoría de ellos no sigue sino conjeturas. Las conjeturas no son un argumento válido frente a la verdad. Dios bien sabe lo que hace. El Corán no puede provenir sino de Dios. Confirma las revelaciones anteriores y explica detalladamente sus preceptos. No hay duda alguna que proviene del Señor del Universo. Dicen, Mohammed lo ha inventado. Diles entonces, produzcan un capítulo similar a un capítulo del Corán. Recurran para ello a quienes quieran fuera de Dios, si es que dicen la verdad. Desmienten lo que no conocen y aquello cuya interpretación no han recibido aún. Así también desmintieron a sus ancestros, pero observa cómo fue el final de los opresores. Entre ellos hay quienes creen en Él y quienes no. Tu Señor conoce bien a los que se inman la corrupción. Pero si te desmienten, diles, yo soy responsable de mis obras y ustedes de las suyas. Ustedes no son responsables de lo que yo haga, como yo tampoco soy responsable de lo que ustedes hagan. Algunos de ellos te escuchan, pero ¿acaso tú puedes hacer oír a quien Dios le ha impedido oír y razonar? Algunos de ellos te miran, pero ¿acaso tú puedes hacer ver a quien Dios ha enceguecido? Dios no oprime a las personas en absolutamente nada, sino que son las personas las que se oprimen a sí mismas. El día que los congregue, les parecerá no haber permanecido más que una hora. Se reconocerán entre ellos. Quienes desmintieron el encuentro con Dios habrán perdido, porque no seguían la guía. Ya sea que te permitan presenciar el castigo con los que los amenazo, o que te haga morir antes. De igual manera, ellos comparecerán ante mí. Dios es testigo de lo que hace. Cada comunidad envié un mensajero. Cada vez que los desmintieron, los destruí, salvando al mensajero y a los creyentes, pero nadie fue castigado injustamente. Y dijeron, ¿cuándo se cumplirá esa amenaza si es que dice la verdad? Diles, yo no puedo perjudicar ni beneficiar, a menos que Dios así lo quiera. Toda comunidad tiene un plazo prefijado. Cuando éste llega, no pueden retrasarlo ni adelantarlo, ni siquiera una hora. Y si el castigo los alcanzara súbitamente de noche o de día, aún así querrían los pecadores adelantarlo. ¿Acaso van a creer cuando ya haya ocurrido? ¿No era eso lo que despectivamente querían que fuera adelantado? Luego se les dirá a los opresores, sufran el castigo eterno. ¿Acaso no es esta una atribución justa, acorde al que solían hacer? Te preguntan, ¿es real el día del juicio?
Di, juro por mi Señor que sí, es la verdad de la que no podrán huir. Si los opresores tuvieran cuanto hay en la tierra y querrían darlo como rescate para salvarse, pero cuando vean el castigo no podrán mostrar su arrepentimiento. Serán juzgados con equidad y no serán tratados injustamente. A Dios pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. La promesa de Dios se cumplirá, a pesar de que la mayoría lo ignora. Él da la vida y da la muerte, y ante Él han de comparecer. Oh gente, les ha llegado el mensaje de su Señor, que es un motivo de reflexión, cura para toda incertidumbre que hubiera en sus corazones, guía y misericordia para los creyentes. Diles que se alegren por esta gracia y misericordia de Dios. Eso es superior a todas las riquezas que pudieran acumular. Diles, Dios les ha provisto de sustento, pero consideraron lícita una parte y prohibida otra parte. Díganme, ¿acaso Dios les dio esa orden? ¿O están atribuyendo a Dios lo que a ustedes les parece? ¿Qué creen que se hará con ellos? Que atribuyeron a Dios sus propias invenciones el día del juicio. Dios concede grandes favores a la gente, pero la mayoría no le agradece. No hay situación en la que se encuentren, no hay pasaje del Corán que reciten, ni otra obra que realicen sin que yo sea testigo de lo que hacen. A tu Señor no se le escapa nada en la tierra ni en el cielo, ni siquiera algo del peso de un átomo. No existe nada menor o mayor a eso que no esté registrado en un libro claro. Los amigos cercanos de Dios no han de temer ni estarán tristes, porque creyeron y fueron piadosos. Ellos recibirán la felicidad de esta vida en la otra. La promesa de Dios es inalterable. Este es el éxito grandioso. No te apenes por lo que dicen. El triunfo será de Dios. Él todo lo oye, todo lo sabe. A Dios pertenece todo cuanto hay en los cielos y en la tierra. ¿Y qué siguen entonces quienes invocan a ídolos en vez de invocar a Dios? Solo siguen conjeturas y no hacen más que suponer. Es quien ha hecho la noche para que descansen y el día para que vean. En ello hay signos para quienes reflexionan. Dicen, Dios ha tenido un hijo, glorificado sea, Él es opulento, le pertenece cuando hay en los cielos y la tierra. No tienen ninguna prueba de lo que inventan. ¿Acaso van a atribuir a Dios algo que no saben? Y quienes atribuyen a Dios sus propias invenciones jamás alcanzarán la felicidad. Disfrutarán transitoriamente de la vida mundanal, pero luego compartirán ante mí y sufrirán un castigo severo por haberse negado a creer. Relátales la historia de Noé, cuando dijo a su gente, oh pueblo mío, si les molesta que viva con ustedes y que les recuerde el mensaje de Dios, a él me encomiendo. Decidan lo que van a hacer conmigo ustedes y sus ídolos. Tomen una decisión y aplíquenmela y no me hagan esperar. Pero si lo rechazan, sepan que no les pido ningún pago, solo de Dios espero recompensa. Me ha sido ordenada que me cuente entre quienes se entregan a Él. Pero lo desmintieron, entonces lo salvé junto a sus seguidores, que abordaron el arca. Ahí hice que fueran los sucesores. Ahogué a quienes desmintieron mi mensaje. Observa el resultado de quienes fueron advertidos. Luego envié a otros mensajeros, quienes se presentaron ante sus pueblos con las evidencias, pero al igual que a sus predecesores, no creyeron. Así es como sellamos los corazones de los que transgreden. Luego envié a Moisés y a Aarón con signos ante el faraón y su nobleza, pero respondieron con soberbia porque eran criminales. Cuando les llegó mi mensaje dijeron, esto es claramente hechicería. Moisés dijo,
esto es lo que dicen cuando les llega la verdad. ¿Qué es hechicería? Los hechiceros no tendrán éxito. Dijeron, han venido para alejarnos de la religión de nuestros padres y así ser ustedes dos quienes tengan el dominio en la tierra. Nosotros no les creemos. El faraón dijo, convoquen ante mí a todo hechicero experto. Cuando se presentaron los magos, Moisés les dijo, arrojen lo que tengan que arrojar. Cuando arrojaron sus bastones, poniendo un hechizo en los ojos de la gente, Moisés dijo, lo que hacen es hechicería y Dios la va a anular. Dios no permite que se prosperen las obras de los que siembran la corrupción. Dios confirma la verdad con sus palabras, aunque eso disguste a los pecadores. No creyeron en Moisés, sino unos pocos de su pueblo, que temían que el faraón y su nobleza los persiguieran. El faraón era un tirano arrogante y transgresor de su propia tierra. Dijo Moisés, oh pueblo mío, si creen, encomiéndase a Dios, si es que realmente se han entregado a él. Dijeron, a ti nos encomendamos, oh Señor nuestro, no permitas que nos domine este pueblo opresor. Y por tu misericordia salvamos a la gente que se niega a creer. Les inspiré a Moisés y a su hermano. Reserven algunas casas en la ciudad para su pueblo. Conviertan sus casas en lugares de culto y sean constantes en la oración. Oh Moisés, albricia con el auxilio de Dios a todos los creyentes. Dijo Moisés, Señor nuestro, has concedido al faraón y a su nobleza suntuosidad y riqueza en la vida mundanal. Señor nuestro, eso ha hecho que se extravíen y desvíen a la gente de tu camino. Señor nuestro, devasta sus riquezas y endurece sus corazones, porque no creerán hasta que vean el castigo doloroso. Dijo Dios, el ruego que han hecho fue respondido. Sean rectos y no sigan el camino de los ignorantes. Hice que los hijos de Israel cruzaran el mar, pero el faraón y su ejército los persiguieron injustamente, empujados por el odio. Cuando el faraón sintió que se ahogaba y no tenía salvación, dijo, creo en la única divinidad, como lo hace el pueblo de Israel, y a él me entrego. ¿Ahora crees? Mientras que antes eras de los rebeldes a Dios y de los que sembraban la corrupción. Conservaré tu cuerpo luego de que te ahogues y te convertirás en un signo para que reflexionen las generaciones que te sucedan. Pero muchas personas son indiferentes a mis signos. Establecí al pueblo de Israel en un lugar próspero y lo sustenté con las cosas buenas de la vida. Pero cuando se presentó la revelación, algunos creyeron y otros no. Tu Señor los juzgará el día de la resurrección acerca de lo que discrepaban. Oh Mohammed, si tienes alguna duda sobre lo que te ha sido revelado, pregúntales a quienes leían la revelación que te precedió. Te ha llegado la verdad de tu Señor, no seas de los indecisos. No seas como quienes desmentieron las palabras de Dios, porque te contarías entre los perdedores. Aquellos sobre los que sea confirmada la palabra de tu Señor no creerán. Aunque les llegara todo tipo de evidencia, hasta que finalmente les llegue el castigo doloroso. No hubo pueblo que al momento de azotar ese castigo les haya beneficiado creer en ese instante, excepto el pueblo de Jonás. Cuando creyeron los salvé del castigo humillante en esta vida y los dejé disfrutar algún tiempo más. Si tu Señor hubiera querido imponérselos, todos los habitantes de la tierra habrían creído. ¿Y tú piensas que puedes obligar a la gente a ser creyente? Nadie podrá creer a menos que Dios se lo permita, y Él dejará el extravío a quienes no usen su razonamiento. Diles, reflexionen en cuanto hay en los cielos y en la tierra, pero no se beneficiarán de los signos ni de las advertencias a aquellos que se niegan a creer. ¿Acaso esperan que lleguen días como los que cayeron sobre los pueblos que les precedieron? Diles, esperen que yo también estaré con ustedes esperando. Pero cuando llegue el castigo
a un vuelo, doy socorro a mis mensajeros y a los que han creído, porque es mi compromiso socorrer a los creyentes. Di, oh creyentes, si dudan de la religión que vivo, sepan que no adoro a los que ustedes adoran fuera de Dios. Yo solo adoro a Dios, a quien los hará morir. A mí me ha sido ordenado ser de los creyentes, consagrarme a la religión monoteísta pura, y no ser de los que asocian divinidades a la adoración a Dios, y jamás invocar en vez de Dios lo que no puede beneficiarme ni perjudicarme, porque si lo hiciera sería de los injustos. Si Dios te azota con una desgracia, nadie excepto Él podrá liberarte de ella. Y si te concede un bien, nadie podrá impedir que te alcance. Dios concede su gracia a quien quiere de sus siervos. Él es absolvedor misericordioso. Y, oh gente, les ha llegado la verdad de su Señor. Quien siga la guía lo hará en beneficio propio, pero quien se descarríe solo se perjudicará a sí mismo. Yo no soy responsable de lo que ustedes hagan. Oh Mohammed, aférrate a lo que te ha sido revelado y sé paciente hasta que Dios juzgue. Él es el mejor de los jueces. Capítulo 11. Hud. En el nombre de Dios, el compasivo, misericordioso. Alif Lam Ra. El Corán es el libro cuyos versículos han sido perfeccionados y explicados detalladamente por el sabio, el conocedor. Diles, oh Mohammed, no adoren sino a Dios. Yo he sido enviado a ustedes como amonestador y advertidor. Supliquen perdón a su Señor y arrepiéntase ante Él, pues así les concederá de sus gracias hasta un plazo determinado y que recompensará a todo aquel que haga el bien. Temo que si rechazan el mensaje, los alcance un castigo de un día terrible. Ante Dios han de comparecer y a Él es sobre toda cosa poderoso. Ellos, los hipócritas, pretenden disimular su adversión y creen poder esconderse de Dios. Aunque se cubran con sus ropas, Él sabe bien lo que esconden y lo que manifiestan, pues conoce lo que encierran los pechos. Bueno, hasta aquí ha llegado. El juz número 11. Bueno, hasta aquí el número 5. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.